La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. ¿Cómo está usted? Buenos días. Mire, hoy voy a comenzar haciendo un recuerdo. Permítame expresar un tema que me tocó vivir en carne propia aquí, en esta casa radiofónica. Nosotros, le voy a hacer una composición del lugar. Nosotros estamos en este momento en zona 3 y concretamente en el programa Cara a Cara, en el tercer piso del edificio Promomedios, que está contra esquina de Plaza del Sol por Mariano Otero. Bueno, pues mire usted, este edificio en ese tercer piso tiene varias cabinas de acuerdo con el número de radiodifusoras que maneja el grupo. Bueno, nosotros estábamos exactamente en la entrada a la izquierda del tercer piso, en una estación que en este momento se llama, 880, tiene ya otra estructura, tiene otra proyección, pero en aquel entonces era la única estación periodística ininterrumpidamente las 24 horas del día. Las 24 horas. Radio 880, periodismo trascendente, tenía un grupo de trabajo muy joven, a excepción del servidor, pero muy joven porque en 1992 íbamos prácticamente comenzando con la 880. Bueno, pues la AAA 880 estaba en el aire exactamente toda la noche, pero comenzábamos programas periodísticos del momento, a las 6 de la mañana, y a mí me tocaba estar, recuerdo, como de 7 a 10 de la mañana en un programa matutino de noticias, entrevistas, comentarios y hacer una serie de cosas. Pues ándele que ese día yo salía a las 10 de la mañana de cabina de la 880 con el fin de darle salida a la demás programación. Un periodista nuestro, Pepe Díaz Betancourt, que en este momento es, si mal no recuerdo, está en la radio UDG, total, hace muchos trabajos periodísticos, pero en aquel entonces era un jovencito que hacía cubría la fuente del aeropuerto internacional de Guadalajara. Mire usted, yo estaba cerrando programa cuando entra una llamada de Pepe Díaz Betancourt, que regresaba del aeropuerto de cubrir sus actividades normales. Y él vivía en la zona de Analco, en la zona de la antigua central camionera. Y me llama y me dice, oye, es que sucedió algo sucedió muy grave porque yo voy entrando a mi casa y he sentido una explosión, un estremecimiento, al grado de que el techo o el techo del pasillo de mi casa comenzó a lanzar pedacitos de algo, a lo mejor del enjarre o alguna cosa. Entonces, en ese momento comenzó una movilización de la radio 880 AAA con todo su personal y comenzamos a checar y ya nos dimos cuenta que en ese momento había habido una explosión en el sector Reforma de Guadalajara, es decir, en el barrio de Analco, pero obviamente con la confusión del momento no sabíamos ni de qué se trataba, ni qué en realidad había sucedido, ni cuál era exactamente el sitio de la explosión. Pasaron los minutos y yo ya no dejé el micrófono. Yo seguí en el programa de esa mañana de 880 y entonces Pepe Díaz Betancourt, en lugar de irse a desayunar como estaba programado, se salió y comenzó a rastrear.
Obviamente el equipo periodístico de la AAA también se desplegó por la zona y entonces comenzamos a transmitir la gran tragedia del 22 de abril de 1992. Comenzamos a hilvanar lo que serían pues los eslabones de una gran cadena y nos dimos cuenta que había sido una explosión terribilísima de más de 10 kilómetros. La explosión comenzó exactamente en la confluencia de la calle Fuelle, en lo que sería ya la salida de la autopista, la Lázaro Cárdenas hacia Zapotlanejo, y más o menos la avenida 18 de marzo, que es donde estaban las instalaciones de la planta de almacenamiento y recepción y bombeo de Pemex. Bueno, ¿qué sucedió? Que había habido un grandísimo derrame de petróleo, de gasolina en este caso, de combustible, que comenzó a invadir todo el colector desde la Nogalera hasta la calzada Independencia. Y no solamente el colector, sino comenzó a fluir por los drenajes de gran parte del sector Reforma. Bueno, en ese momento nosotros nomás sabíamos que había sido combustible. En algún momento alguien o lo que haya sido provocó el incendio o más bien la explosión de los gases, porque fíjese nomás, no hubo llamas, no hubo incendio que dijera uno comenzó a consumir, no, fue nomás la explosión de los gases que estaban almacenados y que fueron producto de la gasolina que corría por las grandes tuberías del drenaje y los colectores del sector Reforma. Fue algo tan verdaderamente demoníaco, tan terriblemente impresionante, que mire, camiones de trailers, camiones de carga volaron por los aires y quedaron en azoteas de las calles afectadas por la explosión. Camiones de pasajeros, automóviles, vehículos, gente. Hubo en algunos casos algunas casas que fueron partidas por la mitad y, por ejemplo, el comedor quedó volando hacia el zanjón que abrió la explosión. El comedor en una parte, las recámaras en otra, pero sobre todo en aquel momento era algo tan indescriptible que nomás le voy a decir lo que hicimos en la AAA. Duramos ininterrumpidamente 24 horas transmitiendo minuto a minuto todos los incidentes de las explosiones del 22 de abril. Pero ahora quiero decirle que luego del análisis, luego de pasado el tiempo, luego de que reporteamos, luego de que estuvo aquello con más calma, entre comillas, nos dimos cuenta de lo siguiente. La verdad, se estaban robando la gasolina del ducto de Pemex que viene de Salamanca a Guadalajara. Se le salió de control de manera que en lugar de poder tapar aquel agujero, comenzó a fluir a una presión endemoniada la gasolina hacia el colector. Eran cientos de miles de litros de gasolina las que estaban fluyendo hacia el colector y que comenzaron a correr hacia la calzada Independencia. En aquel entonces estaba en construcción la línea 2 del tren eléctrico de Tetlán al Parque de la Revolución. Entonces todas las circunstancias se juntaron, se confluyeron en algo que fue el antes y después de la historia contemporánea de Jalisco. Nomás le voy a decir una cosa, Eduardo, admíteme nomás hacer un recuerdito del 22 de abril. Fíjate que estábamos transmitiendo aquí nomás allá enfrente, en la cabina de AAA, en la 880, y entonces el equipo periodístico durante 24 horas hizo la cobertura de las explosiones y nosotros físicamente, con una botella de refresco amarrada
¿ve? La metimos al colector y la sacamos totalmente llena de gasolina. Y la teníamos aquí en la cabina, un lado del micrófono, y entonces comenzamos a recoger la información de aquel entonces, y nos dimos cuenta, la verdad, que se estaban robando la gasolina. Se le salió, como está sucediendo en este momento, sucedió en Zapotlanejo hace 4 o 5 días, sí. ¿Ves? Y entonces, en eso ya no pudieron controlar. Hubo el derrame, vino la explosión y entonces se estaba negociando, Eduardo, bueno, tú eres joven, no te vas a acordar de eso, pero te lo voy a recordar. Estaba negociando el presidente Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, con lo político, con lo, iba a decir maquiavélico, pero no, con las cosas que tiene él de su reacción, Pemex, la industria más importante de México, no quería ni que la tocaran con el pétalo de una rosa. ¿Cómo iban a admitir que Pemex era causante de una tragedia tan grande con más de 200 muertos en Guadalajara? Entonces, se desvió, bueno, absurdamente, se le echó la culpa al principio a una empresa que manejaba químicos, era la aceitera, bueno, lo que sea, se le echó la culpa a una empresa que caramba, ni de lejos era la causante de esto, y comenzó a desviarse. Hago ya nomás la conclusión siguiente: eso se prestó para un manipuleo de los acontecimientos, de manera que al final de cuentas se responsabilizó directamente al gobernador Guillermo Cosío y al presidente municipal Enrique Dau, con otros adláteres del CIAPA. En el CIAPA, por ejemplo, se cometieron injusticias, porque mientras metieron a la cárcel, mientras responsabilizaron a mandos medios bajos, la cabeza quedó pero limpiecita, a esa no la tocaron. Bien, qué chistoso que el CIAPA, el director, no, ese no, pero en cambio el gerente técnico y otros funcionarios, vámonos a la cárcel. ¿Qué sucedió? Sucedió que cayó como gobernador Guillermo Cosío, y cayó no solamente de la silla presidencial, sino a la cárcel Enrique Dau, en un acontecimiento verdaderamente terrible para Guadalajara. Yo siento, Eduardo Almaguer, que ese es el acontecimiento que marca el antes y el después de la historia contemporánea de Jalisco. No había habido una sacudida tan grande, y hombre, quienes más o menos gustamos de la historia de Jalisco, recordaremos que el general Marcelino García Barragán no terminó su periodo, porque el gobernador González Gallo manipuló la situación para que saliera, hombre, si quiere semanas o días antes de que terminara su mandato, pero no lo salió. Es el único antecedente de esas características de que cae un gobernador de Jalisco. ¿Ve? Es correcto. Hasta con don Guillermo Cosío Vidaurri. Después ya la historia es otra, las cosas ya son diferentes, la sociedad se sacudió, despertó, y en este momento estamos viviendo concretamente un proceso 2015 de que un hombre político como Eduardo Almaguer, ya habrá tiempo de que nos cuente si es que hay algo de esto, pero sí será interesante que nos dé su punto de vista de cómo está viendo un jalisciense como él lo que está sucediendo en el proceso 2015 en general. Bueno, ya me dio oportunidad de desahogarme y de recordarle que la radio 880 AAA aquí en Promomedios comenzó prácticamente con las explosiones del 22 de abril del año 1992. Pausa.